Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Claudia Arteaga y en esta oportunidad quiero compartir con vos un ejercicio que lo he vivenciado y experimentado dentro de las formaciones de constelaciones organizacionales y coaching sistémico. Este video surge con las preguntas que me hicieron, que fueron varias, así que le agradezco que hayan visto los videos anteriores. Y hubo un factor en común de todas las consultas que me hicieron a través de diferentes medios. Y todas coincidían, más allá de que eran temas variados, todos coincidían como factor común el cambio, ¿no? Que las personas querían hacer un cambio, no querían seguir con la situación que estaban pasando. Entonces, por eso motivó este video para que poder responder a todas las personas que han preguntado y quizás a lo mejor te pueda servir no solamente en la parte organizacional, laboral, sino también personal y también interna. Porque, por ejemplo, yo siempre hablo de la experiencia personal, lo he utilizado en diferentes ámbitos, cuando una persona quería hacer cambio dentro de lo laboral o también quería hacer un cambio en su vida en general o quería hacer un cambio dentro de una relación de pareja o también una persona quería hacer un cambio, ¿no es cierto? Como que me recuerdo que había una persona que era muy impulsiva, que no quería ser así, pero bueno, era como que tenía esa energía que nosotros decimos en las constelaciones, energía perpetradora, pero la persona realmente, sinceramente, quería hacer cambio. Así que también cada uno va a sentir en qué lugar lo puede utilizar a este ejercicio, porque muchas veces también queremos hacer cambios en nuestros pensamientos y no lo logramos. Y cuando hacemos este ejercicio tenemos respuestas y muy reveladoras, muy reveladoras, ¿no es cierto? Como una vuelta le dije a un consultante, ¿no? Que a veces si la única herramienta que tenemos es un martillo, tendemos a ver a todos los problemas como un clavo. Y luego de practicar este ejercicio, la verdad que fue muy revelador y esa persona puede hacer un cambio bastante grande en su vida. Otra de las experiencias que tuve con este ejercicio es que en la primera habitación, cuando uno empieza a hacer el ejercicio, que en la habitación de la satisfacción había una persona que sentía mucha satisfacción, ¿no es cierto?, estar en ese lugar. Y era una persona que siempre estaba en un estado de víctima, ¿no?, en un estado de niño. Porque lo recomendable de este ejercicio es que lo hagan con ayuda de alguien, para que ustedes no puedan ver en qué número de habitación están. Así que va a ser interesante toda la información que ustedes puedan tener a partir de este ejercicio. Todas las preguntas, ¿cuáles son las preguntas que se pueden hacer? Bueno, van a depender de qué tema de en qué área ustedes quieren cambiar. Entonces, la pregunta más apropiada, que tengo acá como una guía que nos dio nuestro profesor en su momento, era ¿qué parte de mi cuerpo está más cómoda en qué habitación? ¿No es cierto? En cada una de las habitaciones. ¿Qué parte de mi cuerpo está más cómoda? Por eso siempre uno puede ir pasando por cada una de las habitaciones, ir tomando registro de lo que le sucede en cada una, ¿no es cierto? Otra de las preguntas es ¿qué imágenes me llegan cuando empiezo a caminar por una de las 4 habitaciones? Entonces, a partir de ahí uno tiene más información. Después otra de las preguntas es ¿cuál de las 4 habitaciones es la más favorita? ¿No es cierto? Y recuerden que si lo hacen en compañía, pueden poner los números boca abajo, cosa que cuando uno se para adentro se para sobre el papel, uno no sabe realmente en qué habitación está. Nosotros los consteladores lo decimos en forma ciega.
Entonces, otra de las preguntas es ¿cuál es la favorita? ¿Cuál de estas habitaciones siento que son las favoritas? Ahí tienen una fotografía, como en el piso se puede poner las 4 hojas representando la habitación número 1, la habitación número 2, la habitación número 3 y la habitación número 4. Tienen que ser en ese orden, en ese sentido de la flecha que yo le comparto en esta oportunidad. Y también otras cosas que puedo ir registrando es de qué manera paso entre una con otra, ¿no es cierto? Si paso aceleradamente, si me cuesta pero avanzo, si me quedo, porque puede ser también que me quede y no pueda seguir avanzando. ¿Y cuánto tiempo, ¿no es cierto?, tardo de pasar de una a la otra? Y también entre cada habitación voy a ir sintiendo y registrando, ¿no es cierto?, todos esos cambios que se producen en mi cuerpo. Y una vez que uno hace ese ejercicio, tiene todo ese registro y lo anota en un cuaderno. La segunda parte que sugiero, ¿no es cierto? Yo siempre presumo que algunos lo van a hacer solos también, por eso también voy en forma lenta. Sé que se puede hacer rápido y más expedito, pero bueno, quizás a lo mejor algunas personas pueden ir poniendo pausa en el video también, ¿no es cierto? Y ir empezando de a poco, ir descubriendo qué significa cada habitación, ¿no es cierto? Entonces, en la primera habitación, vamos primero a lo general. Una de las preguntas que surgen es ¿qué estoy cuidando en esa habitación? En la segunda habitación es la habitación de la negación o resistencia, ¿no es cierto? La pregunta que surge es ¿qué no quiero ver? ¿Qué es necesario dejar? Ahí en esta etapa, en la segunda etapa, uno está en un estado de sufrimiento, ¿no es cierto? Y cuando conocí estas 4 habitaciones del cambio, que si bien era en las constelaciones organizacionales, también la he probado con una consultante con un tema de duelo. Porque cambio no es solamente la pérdida o un duelo, cambio es una pérdida de un estado a otro estado. Nosotros estamos en continuamente cambio. Por ejemplo, perdemos, cuando cambiamos de estado civil, perdemos un estado civil. Cuando vamos, ¿no es cierto?, cuando somos padres, cuando nosotros nos vamos desarrollando, vamos perdiendo diferentes etapas también. Pero esas etapas que nosotros, entre comillas, perdemos, ¿no es cierto?, en realidad es que crecemos. Y a veces hay gente que se queda en ese sufrimiento porque crecer duele, y a veces la persona no lo puede transitar. Entonces este ejercicio es muy revelador. La tercera etapa es una etapa de confusión, de crisis, de dolor, y acá una de las preguntas que nosotros sugerimos que se haga es ¿qué es necesario aclarar? ¿No es cierto? ¿Qué es necesario aclarar en esta etapa? Y la cuarta es la innovación, la renovación y qué es necesario probar. Y una vez que uno tiene esa innovación, esa renovación, puede llegar a tener un compromiso más creativo, ¿no es cierto? Uno puede ir hacia otro lugar y puede ir desarrollándose. Como dice el dicho, ¿no? El cambio es inevitable porque todo está en continuo movimiento en la vida y el crecimiento es opcional. Bien, teniendo esta explicación en general, el que se anime, lo primero que le voy a decir que le den pausa y pongan las 4 hojas en ese sentido que aparece en pantalla. Una vez que lo tengan posesionado, ¿no?, teniendo en esa posición, vamos a ir a la primera habitación. O sea que vamos a entrar a esa habitación imaginariamente y vamos a percibir cómo
se siente nuestro cuerpo. Si está cómodo, muchas veces cuando queremos hacer un cambio, la primera habitación que estamos es la zona de confort. Y la zona de confort quiere decir que es la zona más cómoda y más segura y placentera. Y no, depende, porque es cómoda y segura, ¿no es cierto? Pero no sé si es placentera, porque muchas veces la persona está en una situación de víctima y puede ser segura, cómoda y placentera, pero esa persona se pierde de crecer y de desarrollarse. Entonces, nosotros como siempre estamos con las lealtades, ¿no? Y las implicancias sistémicas trabajando. Una de las preguntas es: ¿qué estoy cuidando en esta zona de confort que me cuesta salir? Uno se tiene que preguntar a uno mismo: ¿qué es lo que estoy cuidando en esa zona de confort o en esa zona de satisfacción? A veces puede ser una situación, ¿no es cierto?, que me es cómodo y es confortable estar en un estado de niña, estar en un lugar de víctima, ¿no es cierto?, o también en el disfrute y decir, bueno, acá llegué, acá estoy, acá me quedo y bueno, hago la planchita y está bien disfrutar, pero el disfrute no tiene que ser permanente, porque si no es como un agua que se estanca, ¿no? Y uno tiene que ir fluyendo, la vida es dinámica y todo está en continuo movimiento. Cuando no hay movimiento ya hay algo inerte. Entonces, en la primera habitación de la satisfacción, fíjate si te podés preguntar si es suficiente, si una vez que te diste cuenta, ¿no es cierto?, de lo que estamos hablando, la parte, digamos, en el área que vos querés hacer el cambio, fíjate si ya es suficiente, ¿no es cierto? Si es suficiente ya estar en ese estado de niña, en ese estado de víctima, o en esa zona ya disfrutando por demás como un niño. Fíjate qué te gustaría mejorar, porque a uno siempre le gusta seguir creciendo y seguir desarrollándose, o no, depende, ¿no es cierto? Todo es respetable y acá siempre trabajamos sin juicio, sin intención y sin expectativa. Por eso te voy a ir brindando diferentes alternativas. Una vez que yo tomo ese registro corporal, veo cómo me siento, ¿no es cierto? Veo si me es cómodo estar acá y me fijo si puedo pasar a la etapa, ¿no?, a la habitación número 2. Una vez que yo ya tomé registro de lo que estoy cuidando, una vez que digo, bueno, quiero seguir creciendo, quiero salir de esta zona de confort, ¿no es cierto?, este estado de niña, quiero salir y seguir hacia la otra habitación. Entonces es cuando voy a la habitación número 2. La habitación número 2 es la habitación de resistencia, ¿no? Que bueno, tengo que salir y me cuesta salir, y esa puede ser que también muchos la llamen de resistencia o de negación, ¿no es cierto? Cuando uno pasa a esta habitación se produce como una dicotomía, ¿no es cierto? Como hay que dos fuerzas contrapuestas que luchan internamente en nosotros, que no quiero ver, que es necesario dejar. Son preguntas que nosotros nos invita a ver por qué tenemos esa resistencia, por qué tenemos a veces esas dicotomías, ¿no? Porque por un lado tenemos esa sensación que nos falta algo más, que tenemos el deseo de hacer cosas diferentes o estar en lugares diferentes o con personas diferentes, ¿no? Que decimos que nos merecemos un poco más, y por el otro lado como que estamos enredados en una situación anterior, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué me voy a mover? Más vale, como dice el dicho, más vale borracho conocido que alcohólico anónimo. Entonces, con lo que me costó llegar hasta acá, ¿no? O cuando eso son dos caras de la misma moneda, ¿no? Cuando una persona está en una situación, entre comillas, no tan placentera, ¿no? Más vale me quedo con esto, que venga algo peor, o con algo más optimista, que decir, bueno, ya estoy en el disfrute y ya llegué y me costó tanto llegar acá y bueno, y ya no, ¿para qué seguir arriesgándome o para qué seguir creciendo o qué más da, ¿no es cierto?
Entonces acá se empieza a generar una cierta tensión interna o una desarmonía, ¿no? Y también acá empieza a jugar mucho el tema de los sistemas, de las ideas, de las creencias y de las emociones. Entonces acá uno puede empezar a chequear a ver si lo que no, por qué no quiero ver, ¿no? Si es una lealtad, una implicancia sistémica, si es alguna creencia, algún patrón limitante que hace que yo tenga una negación o una resistencia para producir un cambio, ¿no es cierto? Para poder transitar esas 4 habitaciones. Todos los pensamientos muchas veces entran en conflicto y para pasar de esta resistencia, ¿no es cierto?, de esta negación hacia la otra habitación del cambio, es necesario, o es importante más que necesario, que nos hagamos esta pregunta, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que no quiero ver? ¿Qué es lo que es necesario dejar? ¿Qué es lo que tengo que asentir, como nosotros decimos, dentro, ¿no es cierto?, de las constelaciones familiares? Entonces, a partir de ahí, ¿no es cierto?, de esta resistencia, podemos ver también nuestras lealtades, podemos ver nuestras implicancias, podemos ver ¿cuál es mi resistencia? Mi resistencia a que mi negación en el caso de duelo, ¿no? Nosotros tenemos diferentes etapas de duelo y muchas veces uno pasa con esa resistencia de no creer, no puede ser que haya pasado esto o algún trauma, ¿no es cierto? Entonces a veces tenemos esa resistencia o quizás a lo mejor tenemos una resistencia oculta que no sabemos realmente que la tenemos, como que vamos por la vida como que no pasa nada. Y muchas veces tenemos que ir descubriendo las cosas que nos pasan internamente, que tiene ese efecto hacia el exterior. Y a partir de ahí entramos en la tercera habitación, que es de la crisis, ¿no es cierto?, de la confusión. Y ahí ya de un sufrimiento pasamos a un dolor. En el caso del duelo, ya no nos preguntamos por qué pasó esto, por qué me pasó a mí, sino que a partir de esta habitación, cuando entramos, obviamente que tenemos ese dolor interno, ¿no es cierto? Entonces una de las preguntas que nos podemos hacer en esta habitación de la crisis, ¿qué necesito aclarar? ¿No es cierto? ¿Qué necesito en esta etapa, ¿no?, que ya me dejé de resistir, que ahora voy a hacer algo? Pero en esta etapa es como que todavía no sé cómo, ¿no es cierto? Es una etapa también de incertidumbre, de inseguridad, de insomnio, donde voy craneando, ¿no es cierto?, el cómo hacerlo o hacia dónde ir. Y a partir de ahí también podemos darnos cuenta que necesitamos ayuda de un profesional, ¿cierto? Entonces la invitación para que puedas transitar esta habitación de la confusión o de la crisis, ¿no?, donde hay mucho dolor, acá como ya sé lo que no quiero, puedes preguntarte qué tengo que soltar, qué necesito dejar ir, cuál es mi miedo, cuál es mi orgullo, qué es lo que yo, ¿no es cierto? Porque quizás tengo que dejar ir diferentes lealtades, ¿no?, diferentes implicancias que yo ya me di cuenta y que, bueno, lo asentí, hice todo ese ejercicio de honra, pero hacer un ejercicio de honra no significa que uno lo alcance. Entonces también nosotros podemos entrar, ¿no?, en esa exigencia de, bueno, ya me di cuenta de algo, ya lo necesito cambiar y ya lo quiero cambiar. Es como que nosotros no tenemos ese proceso, no nos damos tiempo, ¿no es cierto? Como muchas personas hablan de ese tiempo de gestación, porque yo puedo saber que un niño se gesta, que tiene 9 meses de gestación, pero eso no implica que me habilite, que por tener esta información a los 2 meses lo voy a sacar de la panza de la mamá, porque no se va a malograr. Entonces
muchas veces es necesario aclarar en esta habitación, ¿no?, de crisis y confusión. Depende si yo estoy trabajando una relación amorosa o de pareja, o un duelo, o dentro de lo organizacional. Es necesario que quede todo aclarado, ¿no? ¿Qué necesito aclarar? ¿Qué es lo que yo necesito saber? ¿Qué es lo que yo necesito hacer en estos momentos? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que yo necesito poner esa parte de mí que no lo puede poner ninguna otra persona, ¿no es cierto? Y también aceptar y asentir a todo tal cual fue. ¿Que fue doloroso? Sí, fue doloroso, pero es momento de soltar, es momento de empezar a transitar ese estado de adulto, ¿no es cierto? Porque nosotros ya acá es como que estamos saliendo, es como una transición del estado de niño, de esa resistencia y sufrimiento, de la habitación número 2, la habitación número 3, como esa transición que me va a llevar después a estar en un estado de adulto cuando yo tenga y entre en esa habitación de la renovación. Y esa habitación de la renovación, ¿no es cierto?, donde uno se puede renovar en la pareja, puede renovar la casa, puede renovar ese cambio, ese patrón, esa creencia, ¿no es cierto?, esa dinámica organizacional o familiar. Esta es la habitación de la renovación, de la innovación, ¿no es cierto?, donde yo acá ya hice un cambio de paradigma. Acá ya no es la única herramienta que tengo, ese martillo que habíamos enunciado. Ya tengo una caja de herramientas donde para cada cosa voy a tener la herramienta necesaria y ya no voy a ver todas las cosas como un clavo. Y en esta innovación también nos podemos preguntar qué es necesario probar, ¿no es cierto? Porque acá ya ya me di cuenta de muchas cosas, ya reconocí al darme cuenta, ¿no es cierto? Nosotros trabajamos en el reconocimiento, que es diferente a la aceptación, ¿no? Nosotros trabajamos con el asentir, a decir que sí a las cosas tal cual fueron. Porque así como las cosas fueron perfectas. Y perfectas dentro de la mirada de constelaciones significa que no pudo ser de otra manera. Eso significa perfecto. Entonces a partir de acá me puedo ir dando cuenta, ¿no? Con ese asentir, empezar en ese estado de adulto nutritivo y poder avanzar, poder dar ese paso donde me va a llevar a otro lugar, donde voy a empezar a crecer, a desarrollarme de una forma más orgánica. Así que bueno, ¿qué te parece si comenzamos a dar ese primer paso en esa primera habitación? Muchísimas gracias por ver este video, compartilo si te gustó. Te pido que te suscribas, que toques la campanita y que lo compartas. Así que muchísimas gracias, 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 gracias. Así que espero que lo puedas trabajar en las áreas que vos creas conveniente, porque nadie mejor que vos sabe qué es lo que vos necesitas. Así que muchísimas gracias.